Bueno, y como cada noche es un gusto ponerlos al tanto de cómo están las cosas en Guatemala y el mundo. Soy Juan José Ríos. Enseguida va el momento de las conversaciones, entrevistas y análisis. Hoy nos acompaña la ministra de Salud para hablar de diferentes temas del COVID-19 y también se va a analizar y se va a poner sobre esta mesa pues esa postura, ese tuit del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde pues ya limita y dice nombres y apellidos de un diputado activo y una exdiputada que no pueden ingresar a los Estados Unidos. Así que, compañeros, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45, miércoles por la noche, y me acompaña Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano, gusto. Estamos listos para las dos entrevistas. Así es. Tenemos en la primera a la señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social, a la doctora Amelia Flores, a quien le damos la bienvenida. Señora ministra, un gusto en saludarla. Igualmente, buenas noches, Mariano y Carmina. Bien, ministra, hace un par de semanas estuvo usted con nosotros, abordamos temas de cuál era la situación de la epidemia en Guatemala, la evolución que había estado teniendo, pero esta semana usted y el director de la COPRECOVID brindaron una conferencia de prensa donde empezaron a anticipar algunas tendencias, algunas evoluciones que han identificado y empiezan a alertar a la ciudadanía guatemalteca. ¿Puede, por favor, repetirnos y darnos concretamente cuáles son esos elementos, esas tendencias que han empezado a preocuparles a ustedes como autoridades de salud pública? Bueno, en efecto, la COPRECOVID y el Ministerio de Salud Pública hemos estado haciendo un análisis permanente, diario, de la tendencia de los casos y efectivamente se está viendo una tendencia a la alta, bastante leve al momento. Sin embargo, ya se evidencia, a diferencia de un mes atrás en donde la curva estaba bastante aplanada y se venía dando de esa forma. Y esto viene viene muy de la mano con todas las actividades que se han venido dando, que nos hemos dado cuenta en cuanto a la apertura de bares y restaurantes, en donde en algunos no se ha aplicado la norma al 100% en cuanto al uso de la mascarilla y el aforo que se requiere para evitar el contagio del COVID. Señora ministra, con relación a esto último, es precisamente una de las principales causas por las que en Europa se está dando este repunte. Las personas no hicieron caso sobre usar la mascarilla y el distanciamiento social. ¿Qué podemos hacer, puesto que ustedes son las autoridades, para que estas reglas se cumplan y no tener que llegar a los extremos que está llegando Europa en este momento? Sí, mire, nosotros entendemos que la población se aburre y se cansa del encierro, de la mascarilla y del distanciamiento. Sin embargo, nosotros insistimos en todos nuestros mensajes que es indispensable seguir utilizando y seguir cumpliendo, y que tomemos como ejemplo lo que está pasando en otros países. Como ustedes mismos lo dijeron, en Europa se está dando un nuevo repunte. Fue un fuerte repunte que está obligando a cerrar algunos estados y algunas provincias en Europa, y es lo que estamos tratando de evitar. Si todos volvemos a retomar el uso adecuado y permanente de la mascarilla, vamos a evitar en gran manera la nueva ola, o sea, tan marcada. Estamos notando, y esto es importante hacerlo ver, que los casos que se están dando en este momento está más enfocado en población joven, en población de 22 a 40 años, que son precisamente los que acuden a los restaurantes, a los bares o a ingerir alcohol o a ir a la playa en comunidad, ¿verdad? Es ahí donde lo estamos viendo. Afortunadamente, los servicios hospitalarios de salud pública aún no se han visto abarrotados, es a otro nivel en donde se están viendo estos casos, y es por eso que los hospitales privados sí están experimentando un alza en los mismos. Ministra, usted como autoridad superior de la salud pública en Guatemala, si empezamos a desagregar las cifras, los números, lo que ustedes están identificando, ¿qué es lo que más le preocupa? Porque
Hoy en la mañana se escuchaba de que la ocupación de camas está alrededor del 28%, hay abastecimiento de medicinas, las unidades de cuidados intensivos pues están relativamente, no vamos a decir libres, pero hay espacio. ¿Qué es lo que le preocupa con que pudiera existir un aceleramiento en los índices de contagio, sobre todo, utilizando sus mismas cifras, el grupo etario en que aparentemente que está siendo más afectado es el de 20 a 40 años, que no necesariamente va a ir a buscar un espacio en una unidad de servicios de salud? Sí, precisamente usted lo ha enmarcado de una manera muy clara, pero realmente lo que nos preocupa es que ese grupo de edad al que nos estamos refiriendo, de 22 o de 20 años a 40, es un grupo en el que generalmente no se ven estas enfermedades crónicas en ellos, ¿verdad? Pero sin embargo ellos conviven de alguna manera con familiares de mayor edad y que presentan alguna enfermedad crónica descompensada principalmente, y que pudiéramos ahí ver algún tipo de contagios y que nos lleven a ocupar espacios de enfermos graves en el intensivo o en casos severos o moderados. Como usted lo mencionó al principio, este grupo etario está presentando un tipo de enfermedad leve y algunos asintomáticos. Eso también preocupa porque en general los asintomáticos se detectan por casualidad o porque estaban entre un grupo y bueno, hagámonos la prueba y se detecta, pero ellos se están contagiando al igual que un positivo que presenta un cuadro clínico leve. Señora ministra, ¿cómo se encuentra el estado de suministros e insumos para afrontar esta segunda ola en el momento que llegue a la República? Mire, los servicios están cubiertos tanto de insumos de protección personal como de equipo. Sin embargo, en el ministerio aún tenemos procesos de compra que están por ejecutarse, ya por recibir los equipos tanto de respiradores como de otra clase de equipo específica para intensivos. Pero se cuenta ahorita con un abastecimiento suficiente para cubrir una emergencia. Ministra, usted y Carmina, lo tengo que decir, hablan como que si es inevitable esa segunda ola o posible segunda ola. O sea, hay una aseveración de que viene y mi consulta es, ¿podemos hacer algo como ciudadanos para evitar de que efectivamente se dé esa segunda ola, o es inevitable y bueno, preparémonos mejor porque sí de plano viene? ¿Realmente algo podemos hacer o es inevitable? Podemos hacer mucho, o sea, nosotros seguimos insistiendo en las medidas preventivas. Si todos volviéramos atrás y volviéramos a retomar las medidas preventivas que estábamos utilizando, podríamos evitar una segunda ola fuerte, ¿verdad? Podríamos... ¿Cuál medida en lo concreto, ministra, específicamente a su criterio y la experiencia acumulada, cuáles serían esas medidas muy concretas que pudieran evitar esa segunda ola? Evitar el relajamiento, asumir la responsabilidad como ciudadanos, porque todos conocemos ya lo que la enfermedad trae, que el virus está presente, y creo que lo importante es evitar acudir a lugares en los que hayan aglomeraciones. Nosotros estamos insistiendo en que esto no se dé, sin embargo, se da. Estamos monitoreando y estamos vigilando de cerca todos estos procesos, pero la juventud principalmente creo que no va a pasar nada, y creo que es un riesgo importante porque la primera ola nos dejó una lección clara y indiscutiblemente también tuvimos fallecidos en personas jóvenes y nunca se sabe en realidad cómo cada persona va a enfrentar al virus, ¿verdad? Entonces nosotros le apostamos a la responsabilidad del ciudadano, sabemos que mucho podemos hacer por evitar una segunda ola fuerte, pero sí estamos viendo ya un leve aumento de casos de manera diaria y permanente. No es un pico realmente que se note a la fecha de hoy. Sin embargo, ustedes lo pueden ver en las estadísticas. El día de hoy ya tuvimos
un 17% de positividad, a diferencia de días anteriores que estamos entre 14 y 15. Señora ministra, con relación a esto, yo comenté en el programa, en una entrevista que tuvimos acá el día lunes, que yo el fin de semana tuve la oportunidad de hablar con una amiga que vive en Taiwán y su respuesta fue muy clara y muy sencilla de lo que está sucediendo. Educación, 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 higiene e uso de la mascarilla. No había otra cosa. Sin embargo, el tema de la educación, si bien la higiene y el uso de la mascarilla recaen mucho en el ciudadano, el gobierno también siento yo que debe ser un poco más agresivo en estas medidas disciplinarias incluso y sobre todo educativas a la población, que no recae solo en salud, sino que también en otros ministerios en los cuales usted podría apoyarse. Sí, definitivamente en esto no estamos solos, o sea, nosotros somos el ente rector de la salud y en este momento de la epidemia. Sin embargo, muchos ministerios están con nosotros, muchas entidades, incluso la iniciativa privada, las municipalidades, todos hacemos un esfuerzo conjunto por vigilar todas estas acciones y aplicar la norma, que es lo más importante. Como ustedes saben, ya la apertura de los autobuses se dio en algunos, creo que en la ciudad capital yo he observado, se está controlando un poco mejor. Sin embargo, a nivel del interior, esto se sigue viendo como cualquier uso del autobús cuando no estábamos en epidemia. Se ven abarrotados, las paradas de los buses también, y hemos observado incluso que en departamentos como Jutiapa y Jalapa dejan de usar la mascarilla, y eso es muy preocupante. Y pensamos también que la segunda ola se va a dar mucho más en aquellas comunidades en las que no están usando la mascarilla, como estos, o en algunos departamentos como puede ser San Marcos o Quetzaltenango, donde estamos viendo a nivel particular que la elevación del número de casos se está dando de manera importante. Ministra, pasando a temas muy específicos de su cartera ministerial y que en los últimos días, pues bueno, han generado malas noticias y algún tipo de reacción adversa de los contribuyentes y la ciudadanía. La situación de los médicos, técnicos, enfermeros, en fin, del personal que está trabajando o está en el Parque de la Industria. Sabemos que también hay problemas en el hospital de Zacapa y por ahí empezó también un poco la crítica hacia que no termina de operar totalmente Santa Lucía. ¿Nos puede explicar cuál es la situación de estos tres en lo concreto y si hay otro que usted pudiera anticiparlo? Sí, en lo concreto, en relación a recurso humano, que creo que es el tema más álgido en este momento, han surgido muchísimas situaciones, tanto a nivel interno dentro del ministerio. Reconocemos que hay muchos procesos que siguen, tanto a nivel del contratista como dentro de nuestros procesos. Hemos tratado de acortar los procesos. Sin embargo, este personal tuvo un contrato hasta el mes de agosto, algunos hasta el 24, otros hasta el 30. Eran contratos irregulares, por decirlo así. Sin embargo, así fueron contratados desde el mes de marzo. Luego terminó su contrato y nosotros fuimos recibiendo contratos firmados de cada una de esas unidades, que no son unidades ejecutoras, porque cada una depende del hospital que tiene cerca, o el hospital, por ejemplo, el Parque de la Industria depende de la planta central del ministerio, la oficina 201. Es ahí donde nosotros recibimos todos estos documentos o expedientes. Sin embargo, allá también hay una oficina de recursos humanos y ha existido un retraso a todo nivel, ¿verdad? Tanto en el número de expedientes que ingresan, en que algunos expedientes van incompletos o las facturas tienen algún error. Entonces, todos estos temas han hecho que el personal no reciba su pago a tiempo. Sin embargo, en relación al Parque de la Industria, el 80% de ellos recibieron su pago el día lunes, corriendo como no se debiera hacer, porque si las cosas se hicieran de forma ordenada, no hubiéramos tenido que correr tanto el fin de semana, pero así se hizo, de tanto ellos en el Parque Central como en la oficina del nivel central. Y están pendientes todavía, para decirle que yo todavía firmé hoy resoluciones de contratos del Parque de la Industria, o sea que hasta ahorita están llegando unos.
definitivamente se da a todo nivel y está pasando también en otros hospitales, aunque no son COVID, por todo este retraso en la entrega de los documentos a nivel central. Señora ministra, ¿qué fue lo que sucedió con el tema del concierto de Coperex en el Parque de la Industria? Porque la excusa de que no sabían que ahí había un hospital es de las peores que hemos escuchado. Es como decirle al profesor que se me pinchó la llanta cuando uno llega tarde, pues. Sí, mire, todos sabemos que un hospital, o sea, creo que es el más famoso que existe desde que inició la epidemia, fue el primer hospital especializado COVID que se instaló. Ellos lo sabían, todos lo sabemos, o sea, cuando se habló de un concierto virtual, no se pensó que era un concierto virtual que también iba a tener personas en sus automóviles escuchando el concierto. Definitivamente es un acto irresponsable, ellos se excusaron por haber cometido este acto, no solamente por lo que representa un concierto en este momento, sino por el daño que se da a los pacientes que se encuentran en ese hospital. Ustedes mismos habrán experimentado que cuando uno no está en buenas condiciones de salud y escucha un concierto cerca de su casa, quisiera morirse, ¿verdad? Más aún todos estos pacientes que están en estado delicado crítico. Entendemos que se canceló ese evento, ¿es correcto? Así es, así es. Doctora, en la pregunta anterior yo le pregunté al final sobre Santa Lucía Cochumalcuapa, un hospital que se inauguró pero que entendemos no está operando todavía, o por lo menos no está 100% operando. ¿Cuál es la situación de Santa Lucía? Ya, mire, el Hospital de Santa Lucía se inauguró, empezó a implementarse su ejecución unas semanas más tarde, 2 semanas después. En este momento ya está en funcionamiento total. Han ingresado tanto personas con COVID como otro tipo de pacientes. Contamos con personal médico o paramédico. Seguimos contratando porque todavía estamos a la espera de la contratación de algún otro tipo de personal, tipo especialistas, que nos está siendo difícil contratar en la mayoría de los hospitales temporales. Señora ministra, con relación a esto, los médicos de varios videos que se presentaron en los medios de comunicación hace 6 días, ellos lo que decían es que no les habían pagado desde el 24 de julio. ¿Este proceso de que se tarde tanto es normal y no hay forma de que eso pueda agilizarse para que reciban su pago mes a mes como el resto de las personas? Mire, no es normal, definitivamente. Yo les decía hace unos días que nos pusiéramos en los pies de estas personas que no están recibiendo su salario. Yo recuerdo en otras administraciones en las que yo pude participar, en la que nos comprometíamos a que el personal que estaba siendo contratado iba a recibir su primer sueldo en enero, a finales del mes o a principios del mes de febrero. Eso perdió vigencia desde hace mucho tiempo. Creo que el desorden administrativo que se ha dado en los contratos ha originado todo esto. Sin embargo, nosotros tenemos una obligación a partir de este mes de noviembre. Todas las unidades ejecutoras están recibiendo una instrucción para que en este mes ellos envíen el listado de personas que van a recontratarse en el mes de enero, para que tengan todos sus contratos en el mes de diciembre. El personal de la planta central y todas las unidades ejecutoras van a trabajar incansablemente en diciembre para que el personal que vaya a trabajar en el primer día hábil de enero tengan su contrato en diciembre. De lo contrario, no va, un contrato firmado en enero va a ser para una persona que inicie en febrero. Y eso hemos sido muy claros en ese tema, porque de lo contrario vamos a volver al mismo tema que se ha estado dando hasta la fecha. Señora ministra, usted que acaba de mencionar que sigue firmando contratos. En julio, cuando se hace ese pago, habían como 60 y tantos personas, no recuerdo el número exacto, 67 o algo así, me parece la cifra, que desde marzo todavía no tenían contrato. ¿Eso ya se solventó? Ya se solventó, todos ellos, como lo mencionaron en algunos de los videos, recibieron su salario hasta el 20 y tantos de julio. De esa fecha para en adelante,
Ellos hicieron nuevos contratos, lamentablemente, y eso lo estamos revisando, tienen que volver a llevar sus currículum, sus antecedentes penales y todo este proceso que acaban de entregar. Entonces, estamos trabajando con la revisión legal de todos esos documentos, si ellos realmente tienen obligación de volverlos a presentar o no, ya que siguen vigentes los que acaban de entregar en marzo, por decirle algo. Entonces, esto origina un desgaste al contratista, también a nosotros, un exceso de papel increíble y un exceso de trámites espantosos. Estamos trabajando para delimitar los pasos. Alguien decía que dentro del ministerio un contrato va rotando como por 25 días, dicen que no puede ser. Y sí puede ser, porque precisamente hoy firmé todavía a nivel nacional, del Parque de la Industria firmé 2, y de otros lugares del interior del país firmé muchos del día de ayer y hoy, de fecha de agosto, de 1 de septiembre, de 1 de octubre todavía se tolera, pero yo estoy clara en que una persona debe empezar a trabajar cuando tiene su contrato firmado. Ministra, el anuncio que hizo, usted está asumiendo un compromiso bastante grande y una responsabilidad todavía mayor. Eso creo que lo debemos decir, pero también tenemos que decir que sí se puede. Yo creo que si usted revisa un poco, verá que sí se puede en enero pagar lo que corresponde de ese mes. Créame que sí se puede. Una pregunta, ya se le he hecho varias veces, ministra, y probablemente ya me verá mal, pero recuerdo perfectamente, y no se me borra de la memoria, que cuando usted tomó posesión, habló de la famosa unidad ejecutora 286. Le explicó, lo dijo, la importancia, la trascendencia, y cada vez que se pregunta sobre esta, no encontramos datos. ¿Cuál es la situación de la unidad ejecutora 286? Gracias, creo que es una buena pregunta ahora que ya han pasado 4 meses y que la 286, casi cuando nosotros asumimos, estaba iniciándose. Ellos han pasado un proceso aproximado de 2 meses con contratación de personal y con la revisión de muchos de los documentos que tienen para la implementación de los préstamos de fondos externos. Ellos están principalmente enfocándose en el préstamo del BCIE y del BID. Ya ahorita ya llevan un avance importante, no en ejecución, porque en este momento están trabajando la preinversión. Estamos viendo también con el Congreso la manera de dejar claramente establecidos los fondos para empezar a ejecutar en el mes de enero, febrero, ya los primeros procesos que involucran básicamente construcción hospitalaria. Por Bien. eso es que aún no se ve nada. Sí, la preinversión es una fase importante, pero también tardía. Ministra, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Ese anuncio que usted dio creo que es una gran responsabilidad, pero también estaremos pendientes de esta situación que pudiera darse y ojalá, si todos asumimos nuestra responsabilidad, no se dé de esa famosa segunda ola. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. A ustedes los invitamos a que después del corte continúen con Carmina Valdizán y conmigo. Vamos a tener una segunda entrevista y en ella vamos a abordar lo que a mitad de la tarde explotó como una noticia, y es la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos de América. El secretario de Estado es el ministro de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos, que en cumplimiento estricto a la ley emanada del Congreso de los Estados Unidos declaró públicamente a un actual diputado y a una exdiputada como personas no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Pero lo más importante no es ingresar a los Estados Unidos, sino definitivamente la sentencia civil que le han declarado a estas dos personas, y en el caso del diputado Felipe Alejos Lorenzana, a él, su esposa y sus hijos. Los esperamos.